Dios bendiga. Esta es su hermana Carmen Isabel Ruberte, eh, el cual hoy, después de un buen tiempito, estuve, ¿verdad? En Columbus, Ohio, y en el mes de octubre y en el mes de noviembre, pues no pude hacer el programa, pero estamos aquí ya en Puerto Rico, en mi casa, haciendo, ¿verdad? Lo que el Señor nos manda hacer. Y en estos momentos, ¿verdad? Me da el tema, el tiempo se acerca, el tiempo se acerca. Y vamos a estar leyendo en, en Lucas capítulo 21, el versículo 28. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguido y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lo vuelvo a leer. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, en estos dos meses que no estuve haciendo el programa, he meditado mucho, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y me preocupaba, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, ¿verdad?, que estar pendientes y decirles, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando, ¿verdad? Como dice el tema, el tiempo se acerca, porque nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que hay tantas señales, ¿verdad?, que nos habla de las señales antes del fin. Y dice en Lucas 21, el 8, dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerra y de distinciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. El Señor nos está diciendo, ¿verdad?, de unas señales que va a haber, pero en ese entonces le estaba diciendo, ¿verdad?, a aquel pueblo que todavía, ¿verdad?, no era de inmediato, pero sabemos, ¿verdad?, que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos tan difíciles, cuando el hijo está contra el padre contra el hijo, nación contra nación, reino contra reino, como nos está hablando, ¿verdad?, Mateo, que nos habla, ¿verdad?, de todo esto que había de acontecer y que está aconteciendo. Entonces dice el 10, dice, entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mire, no tanto, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, pero a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. Y esta es una de las cosas, ¿verdad?, que están sucediendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y como vemos, ¿verdad?, en muchos países donde están por predicar la palabra, te meten preso, incluso te quitan la vida. Esto se está viendo en muchos países, ¿verdad?, del oriente, pero también se está viendo ahora mismo, ¿verdad?, en muchos lugares donde había libre de expresión, ¿verdad?, de poder predicar la palabra, y ya, ¿verdad?, se están acortando muchas de los beneficios que nosotros como creyentes podíamos estar, ¿verdad?, tener. Y sin embargo, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, de cómo la palabra se está cumpliendo por causa del nombre de Jesús. Fíjese que todas las demás religiones, ¿verdad? Esto no es religión, esto es evangelio de Cristo. Pero todas las religiones pueden hablar y no tienen ningún problema. Pero cuando tú mencionas el nombre de Jesús, sí hay problema. Pasamos, ¿verdad?, como cuando Jesús estuvo en la tierra, que solamente aquellos escribas y aquellos sacerdotes, ¿verdad?,
mencionaban el nombre de Jesús, ellos se alarmaban, buscaban la forma de matarle. No pudieron matarle porque no había llegado la hora del Señor, pero vemos, ¿verdad?, de cómo solamente con tú decir el nombre de Jesús tienes persecución. Y hoy en día tenemos persecución. Por eso que nosotros tenemos, ¿verdad? Como venía a mi memoria ese texto que dice, preocúpense ustedes porque su nombre esté en el libro de la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces nos afanamos, ¿verdad? Y todo esto es buenísimo, los ministerios, los llamados, la unción, ¿verdad? Los dones del Espíritu, todo eso es fantástico. A mí me encantan, pero a veces se nos olvida nuestra vida personal y cómo está. El cómo estamos nosotros con el Señor. Estaremos inscritos en el libro de la vida, aunque tengamos dones, aunque tengamos, ¿verdad?, ministerios llamados, aunque tengamos la unción. Porque nosotros nos tenemos que preocupar. Alabado sea el nombre de Jesús, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Proponer en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Nosotros tenemos que seguir hablando la palabra. Se nos va a oponer aún dentro de la misma iglesia. Hoy en muchas iglesias ya no se está haciendo el llamado. En muchas iglesias, aleluya, no se está ministrando de tú a tú. En muchas iglesias, aleluya, están aceptando tantas cosas del mundo paganas, tantas cosas que no vienen al caso, llevarlas a las iglesias y se están olvidando de las almas. Se está ministrando mucho a los que están adentro, pero se están olvidando de aquel, del pecador, del que necesita que se le lleve la palabra de Dios. Hermano, y el tiempo se acaba. Cristo viene. Cristo viene y pasa, ¿verdad? Como pasó en el tiempo de Noé, que, ¿verdad? El Señor le dice a Noé, construye un arca. Y Noé, mientras construía el arca, le iba diciendo a aquella generación, ¿verdad?, que se arrepintieran de sus malos caminos, ¿verdad? Pero aquella gente decía que era imposible que fuera a llover, ¿verdad?, que hubo un diluvio, que era imposible, ¿verdad?, lo que Noé decía, ¿verdad? Y no le creían y le decían loco y cuántas barbaridades posiblemente le decían a Noé. Pero, ¿verdad? Es como a nosotros que nos dicen, ¿verdad?, que somos fanáticos, que estamos locos y que Jesús están diciendo que viene y no viene nada, pero sí el Señor viene. Por eso es que vuelvo y les repito, ¿verdad? Cuando dice, y estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestras cabezas porque vuestra redentor se acerca. Mire, hermano, la violencia. El cómo se ha desatado una serie de demonios en contra de los niños, leyes en contra de los niños, los abortos, aleluya, aún en las escuelas, ¿verdad? De cómo están cambiando, de que la persona, ¿verdad? El niño puede tener un tercer sexo cuando la palabra dice varón y hombre y mujer lo hizo Dios, aleluya. Y vemos tantas cosas dentro, ¿verdad?, de la palabra de Dios que nos dice, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos firmes hablando la palabra de Dios. Aquellos profetas le costaron, ¿verdad?, muchas cosas, que los pusieran en cisternas, en la cárcel, muchos los mataron, una muerte violenta. Pero ellos se mantuvieron hablando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Y ellos están en un descanso, ¿verdad?, en el paraíso, esperando a que suene esa trompeta, a que Jesús, ¿verdad?, venga en las nubes
a levantar la iglesia, que es lo que nosotros estamos esperando. Pero vuelvo y le digo, nosotros tenemos que preocuparnos de que nuestra vida, nuestras acciones estén delante de Dios para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, porque hay muchos que están siendo borrados del libro de la vida, porque el que ama al Señor, su palabra guardará. Aleluya. Mas el que no lo ama quiere decir que se ha apartado. Y muchos pues predican la palabra de Dios, pero no la viven. Y nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Que tengamos que vivir esa palabra. Aleluya, como mismo Jesús que decía, yo no hablo por mí mismo, sino por la palabra de mi Padre. Él glorificaba todo el tiempo a su Padre y nosotros tenemos que glorificar todo el tiempo a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. A través de Él, ¿verdad? Nosotros fuimos inscritos en el libro de la vida cuando aceptamos al Señor. Aleluya. Pero esa escritura tiene que permanecer en ese libro. ¿Con qué? Con nuestras acciones, con nuestra fidelidad a Dios. Que se nos hace difícil, sí, porque las cosas están bien difíciles, pero tenemos que seguir adelante, fortalecernos en el Señor, fortalecernos en la palabra de Dios, aleluya, para poder mantener ese nombre en el libro de la vida. Aleluya. Si nos tenemos, ¿verdad? Tenemos que hacer, ¿verdad? Aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer, como, ¿verdad? La manifestación de los dones del Espíritu. Aleluya. Pero tenemos que dar el fruto del Espíritu, que es más importante todavía. Aleluya. Y mantenernos, ¿verdad? Eso, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque van a venir muchas cosas. Y dice que entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido, del mar y de las olas. Usted sabe que cuando hay unos terremotos, mencionan los tsunamis, ¿verdad? Y hay unas bocinas que se tocan y eso, pero no dejan de alarmar, ¿verdad? Esas olas cuando vienen, aleluya, que arrastran todo lo que está en su camino, aleluya, porque el mar se sale de su lugar, aleluya. Y nosotros, ¿verdad? Pues tenemos, ¿verdad? Que prepararnos para todo esto que acontezca, que va a acontecer y que está aconteciendo, porque en muchos lugares han habido terremotos, han habido, ¿verdad?, unas grandes tormentas, fuegos, han habido tsunamis, que ha sido terrible, ¿verdad? Y mucha muerte. Y desgraciadamente, ¿verdad? Si esas personas no han venido al Señor, pues esas vidas se pierden. Y eso es lo que el Señor no quiere, ¿verdad? Por eso es que nos dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que venir a Él, aceptarlo como único y exclusivo Salvador, que Él vino a salvar lo que se había perdido, que nosotros no podemos dejar su venida como tardanza, porque en medio de esa tardanza puede venir el Señor, aleluya, y quedarse la persona. Y Dios no quiere eso. En aquel entonces, ¿verdad? Mientras Noé preparaba el arca, ¿verdad? Y le decía a aquella gente que se convirtieran, que iba a venir un diluvio, que entraran, ¿verdad? En otras palabras, que aceptaran, ¿verdad? Entrar en el arca. Eso es lo que te estamos predicando. Entra en el arca. Cristo es el arca. Y en estos momentos, en aquellos momentos, ¿verdad? Que comenzó a llover, Dios dio 7 días más. Aleluya, entraron todos los animales, ¿verdad? Según su especie de pareja. Y llegó el momento que se cerró la puerta. Y cuando el Señor cierra,
nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Pero en aquel tiempo se cerró la puerta y comenzó una llovineta y comenzó a llover. Y entonces comenzaron las personas a entender que lo que Noé estaba diciéndole a aquellas personas era cierto. No había llovido porque solamente había el rocío por la mañana, el rocío de la mañana, pero comenzó a llover y comenzaron, ¿verdad?, la gente a correr para donde estaba Noé, pero ya aquella puerta estaba cerrada. Tal vez en la humanidad Noé quiso abrir, pero el que cerró la puerta fue el Señor, porque el Señor le dio tiempo. Aquella puerta estaba cerrada y aquella generación se perdió. Solamente se salvaron Noé y su familia. Pero en este momento todavía, ¿verdad? El Señor no ha venido. Y te habla por diferentes predicadores, por diferentes clases, en escuelas bíblicas, a través de la palabra, a través de los niños. Te dice que Cristo viene, que te arrepientas de tus malos caminos, que acepte la salvación, una salvación que fue a precio de sangre. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Aleluya. Y el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario por la humanidad. Aleluya. Porque allí Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Por eso, ¿verdad? Se rompió el velo y tuvimos acceso al Padre, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Pues a través de ese sacrificio de Jesús, aleluya, que fuimos redimidos por su sangre, vamos al Padre y tenemos salvación. Y eso es lo que el Señor quiere en estos momentos que te estoy hablando. Que no se cierre la puerta. Todavía estás a tiempo. Si me estás escuchando y te has apartado, supiste, ¿verdad?, lo que era el Señor, la salvación, pero te apartaste. ¿Por qué razón? No la sabemos, pero Dios la conoce. Pero en estos momentos te dice, regresa al redil. Regresa al redil. Él te está esperando. Él te está esperando con un aro. Te está esperando con ropa. Te está esperando con un calzado. Y te está esperando con una fiesta. Aleluya. Y hay fiesta en los cielos cuando una alma se arrepiente y viene al Señor. Aleluya. Y tú, aleluya, que tal vez estás aún en el Señor, pero te has descuidado, aleluya, en hacer, aleluya, la voluntad del Señor y has hecho cosas que no son agradables al Señor. Es momento de arrepentimiento y de preocuparte que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Mire, cuando yo leía esto, yo decía, wow, es cierto. Porque a veces nos preocupamos, vamos a hacer esto otro, wow. Y como que el ego, ¿verdad?, se nos llena. Pero estás escrito en el nombre de la vida, no habrá sido borrado. Porque cuando somos desobedientes, nos pueden borrar del libro de la vida. Aleluya. Así que, ¿verdad? Es poquito lo que te estoy hablando, pero es significativo. Es algo que nosotros tenemos que meditar. Es algo que tenemos que meditar. Ser conciencia. Aleluya. Así que sabes que las señales se están cumpliendo. Aleluya. Está todo en el orden. Aleluya, para que Cristo vuelva a aparecer en las nubes. Así mismo como se fue, así mismo regresará. Aleluya, a buscar su iglesia.
No esperes a quedarte, no esperes que Él venga por su iglesia y desaparezcan aquellos, aleluya, al que tú que me estás escuchando, dices que estamos locos y que eso no va a acontecer, aleluya, que eso son cosas inventadas. Esto no es inventado, esto es la palabra de Dios, palabra de Dios. Así que yo te voy a dejar con este pensamiento y esta pregunta. ¿Estás inscrito en el libro de la vida? ¿Tú estás inscrito en el libro de la vida? Porque si no estás inscrito todavía, tienes tiempo. Todavía el Señor no ha venido. Hay un tiempito de misericordia. Así como el Señor dio 7 días más, ¿verdad? Que quiere decir un tiempito más. Así el Señor, ¿verdad? Nos habla a nosotros la iglesia que todavía hay un tiempito más. Acuérdese que el juicio comienza por la casa. Aleluya. El juicio comienza por la casa y hay mucho pueblo de Dios haciendo cosas que no deben de hacer, hablando cosas que no deben de hablar. Aleluya. Tirándose uno a los otros. Tiraera entre ministros, entre concilios. Y eso no es agradable al Señor. Personas creyentes que no se han perdonado uno a los otros. Eso no es del Señor. Y eso sí te puede costar que sea borrado del libro de la vida. Eso sí te puede costar que cuando Cristo venga, tú te quedes. Y lamentablemente, la gran tribulación no es fácil. Aleluya. Si tú te lees, aleluya, todo lo que va a acontecer en la gran tribulación, aleluya, verdaderamente hay que correr a los pies de Cristo, a los pies de Cristo, no por miedo, sino por amor, aleluya, porque Él nos amó primero, Él dio su vida por nosotros y Él quiere que tú te salves y Él quiere también sanarte, aleluya. Pero lo más importante es que tu nombre esté en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, porque solamente tú lo mereces, Padre, solamente tú, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos, a obedecer tus estatutos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mira esas personas que tal vez estén escuchándome. Padre Dios mío, que entiendan que no es palabra mía, sino palabra tuya. Mi Dios amado, Padre, y que se reconcilien contigo, mi Dios amado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que no tarden, porque no sabemos el día y la hora en que ha de venir el Maestro. Señor amado, solamente el Padre lo sabe, pero sí sabemos que las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale like, dale compartir. Acuérdese de suscribirse al Ministerio Transformado por Dios de los hermanos Martínez. Y recuerde orar por ellos. Ellos se mantienen, ¿verdad?, conectados allá con Venezuela, con la misionera Patricia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te amamos en el Señor. Aleluya. Así que adelante en el Señor. Y recuerda, Cristo te ama. Dios te bendiga.